¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a La Mecedora. Gracias por estar ahí. Como saben, aquí les contamos historias en las que ustedes son los protagonistas. Pues hoy les vamos a contar la historia de toda una experta en contar historias. Sí, como suena. Y es que Mara, que así se llama nuestra amiga, es una escritora de cuentos, o mejor dicho, como ella se denomina, una tejedora de cuentos. Mara es periodista y una emprendedora nata. Hace algún tiempo su hijo Luis le pidió que le escribiese un cuento en el que él fuese el protagonista. Y Mara le escribió el cuento en el que no solamente estaba Luis, sino también sus compañeros de la guardería y su profe. La prueba de fuego resultó genial. Todos los protagonistas se quedaron asombrados al escuchar su propia historia. Y de ahí surgió la idea de crear cuentos a medida. Cuentos en los que los protagonistas de las historias son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nosotros mismos. En fin, que Mara, la tejedora de cuentos, es una persona excepcional y hoy nos contará su historia y nos tejerá para todos nosotros uno de sus cuentos. En un lugar muy cerca de aquí, al final de un callejón empinado y enredado, vivía una señora de edad incierta y mirada dulce, que cada tarde salía al porche y comenzaba a tejer sentada en su mecedora. ¿Y qué tejía?, preguntaréis. Pues no tejía bufandas, ni tampoco calcetines. Gorros, chaquetas, toquillas tal vez. ¿Entonces qué? Aquella señora amable que vivía por aquí tejía cuentos maravillosos que dibujaban sonrisas y agrandaban corazones. Pues esta idea nació, supongo que porque tenía que nacer y porque fui mamá y a mi primer hijo un día le quise regalar un cuento en el que fuera el protagonista. Ese fue el primero de muchos cuentos para muchos niños hasta hoy. Nacen como regalos muchas veces y alguna que otra vez también por necesidad, porque hay niños pues, que necesitan superar algún problema, superar un trauma, una pérdida, bueno, pues quitarse manías o complejos y bueno, pues también son cuentos que pretenden ayudar a superar esos obstáculos que vamos teniendo en la vida. Y lo hacía con unas sencillas agujas espolvoreadas por una hada buena y con los ovillos que encontraba en su cesto de mimbre, ordenados con mimo por un duende feliz. Ovillos de colores tan especiales como el de la bondad, la generosidad, el respeto y el color siempre vivo de la amistad. Que aquí uno se puede imaginar, por supuesto, reyes, princesas, dragones, caballeros valientes, espadas mágicas y un montón de personajes y de ingredientes que van formando cada historia, porque cada historia es completamente diferente a la inmediatamente anterior o a la siguiente. También, en su cesto, siempre había una lista interminable con los nombres de todos los niños que merecían tener su propio cuento. Así, cada tarde, y al son de su mecedora, aquella señora tejía historias fantásticas llenas de reyes y princesas, de dragones y bosques encantados, de gnomos, piratas, castillos, caballeros y, sobre todo, de buenas intenciones. Yo siempre digo que muchas veces el mérito lo tiene la persona que llama a la tejedora de cuentos y pide un cuento para otra persona, que casi siempre son niños, pero muchas otras veces son también adultos. Esa persona que llama a la tejedora, cuanto más información le dé, pues más va a ayudar a que esa historia sea completamente a medida para su destinatario. Es muy importante conocer cómo es la persona sobre la que vamos a escribir, cuáles son sus costumbres, sus gustos, sus preferencias, sus manías, sus aficiones, por qué, sobre todo el por qué queremos regalar esa historia. El motivo es, por supuesto, súper importante. Ojalá siempre fuera por motivos tan bonitos como querer hacer de un niño un protagonista de un cuento, pero bueno, otras veces son motivos un poco más especiales y eso es lo más importante, el por qué queremos escribir un cuento y para quién. Pues escribir, bueno, leer también, leer y escribir y sobre todo, bueno, pues los niños, que son mi absoluta debilidad. Y sí, mezclando un poco eso y al principio por afición, pues nació el primer cuento de la tejedora de cuentos, que luego, bueno, se dio cuenta de que, bueno, que había muchos más niños que también podían querer su cuento y hasta aquí hemos llegado. Y mientras ella tejía y tejía sin parar, el viento del atardecer se iba llevando sus historias, que revoloteaban por el cielo hasta encontrar a su elegido. Niños como vosotros, que al leer su cuento se sentían más felices y mejores personitas. Aquí tengo un cuento muy bonito que se escribió para el rey Jorge,
que bueno, es rey, pero tan solo tenía 3 añitos cuando este cuento llegó a sus manos. Jorge es mi segundo hijo. Este es el cuento que escribí para mi segundo hijo, que por supuesto no podía ser menos que el primero y quería tener su cuento. Y bueno, y así nació el rey Jorge y el gigante de Taravinto. Por eso, en las tardes de brisa, estéis donde estéis, si cerráis los ojos y prestéis atención, podréis escuchar el compás de una mecedora. Y mirad siempre al cielo, pues pudiera ser que un día de estos os llegue vuestra propia historia, tejida por la tejedora de cuentos. Y colorín colorado, la tejedora seguirá tejiendo mientras quede un niño sin su cuento. Lo recuerdo perfectamente porque fue para mi hijo mayor, fue Luis, que por aquel entonces estaba en la guardería y bueno, pues fue un poco por, no sé, por hacer algo diferente en el día de su cumpleaños, que lo iba a celebrar en la guardería. Hicimos un cuento en el que estaba su profesora, todos los niños de su clase y él. Me contaba la profesora, porque yo no estuve delante, que cuando se sentó alrededor de los niños y se empezó a leer el cuento, fue mágico. O sea, tenía de repente a 10 niños absolutamente alucinados con la historia que estaban escuchando, mi hijo el primero, porque se estaba dando cuenta que era él el protagonista del cuento. Al principio era completamente artesanal porque, bueno, pues porque era un cuento de vez en cuando y bueno, pues cuando había alguna mamá conocida que había escuchado alguno de mis cuentos y quería un poco la misma idea para sus hijos, pues bueno, pues se lo hacía. ¿Qué ocurrió? Pues que el trabajo artesano pues tuvo que hacerse un poquito más industrial porque ya la tejedora no tenía horas al día para tejer. Así que bueno, pues ya cambiamos el formato, nos hicimos empresarios y bueno, y ahora hoy en día ya no son los cuentos así, aunque bueno, siempre se hacen a medida del cliente, pero bueno, son de este otro formato. Pues lo primero que pido es cómo es Álvaro, el carácter, porque hay niños buenos y hay niños que también son muy buenos, pero son más trastos, entonces eso es muy importante para saber con qué protagonista nos vamos a encontrar. Luego le pido pues su postre favorito, su plato preferido, qué aficiones, qué deportes le gusta, qué muñecos tiene, qué juguetes también, con qué juega más o menos, su color, porque os cuento, si quiere un cuento amarillo se hace amarillo, si lo quiere rojo también. Y bueno, qué amigos, qué mejores amigos tiene, si tiene hermanos, si tiene algún familiar que le hiciera especial ilusión que apareciera en el cuento, y bueno, y un poco todo, y aparte del motivo. Y un poco ya con todo eso, que son los ingredientes básicos de la tejedora, pues empezamos a hacer funcionar la máquina, que unas veces tarda minutos y otras veces tarda días, y hasta que sale el cuento. Pues es que es muy curioso, porque hay cuentos que a priori parecían muy difíciles y ya se tardan poquísimo en tejer, porque de repente llega la inspiración, y otros cuentos que aparentemente son más sencillos, pues bueno, al final cuestan un poquito más, pero bueno, es cuestión de días. Es verdad que no hay cuento que se resista a la tejedora hasta ahora. Cualquier detalle, por tonto que parezca, yo siempre digo a los papás o a los propios niños, como en este caso nos cuentan, cualquier detalle que parezca a priori así un poco tonto, luego puede cobrar mucho sentido, ¿no? Siempre, a mí me ocurre que estoy en una reunión de trabajo, estoy en un autobús, estoy a lo mejor en la cola haciendo la compra de la semana y de repente algo ocurre, que se me ocurre una idea y digo, vaya, pues esto para un cuento que trate sobre este o este tema me puede servir. Y siempre voy con una libreta apuntando cosas, porque luego pues revisándolas de repente surgen grandes ideas. Bueno, pues ¿cómo empiezan todos los cuentos? ¿O casi todos? Eras una vez, ¿verdad? Pues vamos a empezar. Había una vez una princesa en un reino vacío, ¿vale? ¿Lo llenamos juntos el reino? En un reino vacío. Así que aquella princesa decidió llenarlo con todas las cosas que le gustaban. ¿Qué podríamos tener en el reino de Carmen, de aquella princesa que tenía un reino vacío? ¿Un castillo o un palacio? Un castillo. Un castillo. ¿Un castillo con cuántas torres? Con 3. 3 torres. Angelitos, pues aquí tenemos angelitos. Oye, ¿y no queremos ningún animal en el reino vacío, Carmen? ¿Qué animales? Ardillas. A ver, las ardillas podrían ser los soldados. ¿Qué os parecen? ¿Y ciervo? Bien, pues las ardillas eran los soldados. ¿Los ciervos? No sé, pregúntale a Carmen si quieren... Vestidos así guapos.
¿cuántos amigos metemos en el reino? 3 8 amigos, ¿y por qué no 80? 80, sí, mejor. 80 mejor, ¿no? Bueno, al reino vacío que se empezó a llenar, empezaron a llegar también los turistas. Vamos a poner 80 amigos y árboles, por supuesto, que no falten los árboles. Hace poquito me decían que querían un cuento de un dragón futbolista y digo, mira que he hecho cuentos de dragones y de niños futbolistas, pero de dragones futbolistas ninguno. Así que tocó hacer uno. La verdad es que sí, a veces me da un poco de pena cuando van creciendo, pero bueno, es ley de vida y siempre hay niños, gracias a Dios. Y bueno, ojalá que nunca deje de estar rodeada de niños, la verdad. Pues os voy a enseñar que los cuentos de la tejedora pueden ser en cualquier formato. Así, por ejemplo, tenemos cuentos en MP3, tenemos cuentos en CD y muchas otras veces nos han pedido cuentos enmarcados y también cuentos escritos en camisetas, en sábanas, en mantas. Así que es verdad que cualquier historia es posible y en cualquier formato. Hombre, pues la catedral a lo mejor te puedes imaginar las gárgolas allí que hay arriba y bueno, y que te cuenten un montón de historias que han ocurrido por estas calles y quién entró en esa catedral, quién se pudo casar. La verdad es que bueno, la imaginación es infinita, así que puede ocurrir de todo en cualquier sitio y en cualquier momento. Los cuentos son cosa de niños, pero hay niños de 0 y hay niños de 100 años, es decir, que creo que todos se merecen tener su propio cuento. Cualquier persona puede ser protagonista y de hecho, pues bueno, la tejedora no solo escribe cuentos para niños, sino también para personas mayores, adultas, jóvenes, abuelos. Hay empresas que son rompedoras, innovadoras y a lo mejor utilizan el cuento para promocionar un producto o un servicio. Bueno, pues eso tiene un poco de truco, ¿no? Porque mis padres tienen un hotel palacio en Cantabria y bueno, ocurrió que había algunos niños un poco desobedientes, un poco maleducados. Y entonces mi padre, así un poco entre bromas y entre serio, dijo, caramba, tendrías que escribir un cuento para que estos niños pues aprendan a ser un poco educados en los hoteles. Y bueno, pues fue pedirlo y la tejedora se puso en marcha, nació un cuento que hoy es el cuento de Torre de Ruesga, que es ese primer hotel que tuvo su cuento y después de ese cuento han venido otros. Pues sobre todo a través de la web, latejedoradecuentos.es y bueno, y al principio funcionó mucho el boca a boca, pero ahora es verdad que bueno, que llegan encargos pues desde Singapur, creo que ha sido el último. Cualquier biblioteca, cualquier librería, sobre todo si tiene ese sabor antiguo, me llama poderosamente la atención, la verdad. Yo tengo 2 libros de la niñez, bueno, casi 3. El Príncipe destronado para mí fue un descubrimiento, creo que fue mi iniciación en la literatura española y luego, bueno, Peter Pan y Pinocho por alguna razón me enamoraron. Y ese enamoramiento, no sé si es por genética o por qué, le ha llegado a mi hijo pequeño, que es también un auténtico fan de Peter Pan y de Pinocho. Creo que un cuento es más y transmite valores y la tejedora de cuentos en cualquier historia que inventa es lo que trata de transmitir. Cada uno de nosotros pues debería dar a la sociedad lo que la sociedad nos da y en ese caso es casi un compromiso el que adquirió cuando empezó y una vez al año por lo menos uno de los cuentos que escribe es totalmente benéfico y destinado a una ONG. Pues sí, creo que he encontrado el libro que os voy a recomendar, que no es otro que el diccionario, donde están todas las palabras con las que se puede escribir. Y de entre todas ellas me quedo con una muy especial, que es la palabra cuento, narración de hechos fantásticos con que se entretiene, por ejemplo, a los niños. Y creo que todos los días deberíamos dedicar un poquito de tiempo a recordar palabras y a aprender cómo se utilizan. Así que desde aquí animo a todos, niños y mayores, a hacer ese pequeño ejercicio todos los días y aprender a usar las palabras maravillosas que tiene nuestro idioma. Quizá el cuento ideal, y en alguna ocasión lo he dicho, sería el de que por fin llegó la paz al mundo, por ejemplo, pero bueno, son utopías, son sueños que quizás, no sé si algún día los veremos, pero desde luego que creo que esa sería mi cuento ideal. Ese y quizás el que tampoco hubiera hambre y ningún niño sufriera. La mirada de un niño es quizá la más sincera y la más realista, la verdad, a pesar de la edad que pueda tener el niño. Y según vamos creciendo, se nos va enturbiando la mirada, no sé por qué, y perdemos sobre todo la imaginación, que nos ayuda a vivir, yo creo que mejor. Así que yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo de ver la realidad con ojos de niño, no por olvidarnos de lo dura que pueda ser la realidad, sino por quizá buscar
una solución más sencilla, desde luego. Pues yo creo que deberías empezar, si te gusta mucho escribir, por coger una hoja, por coger un lápiz, por sentarte en una mesa y por empezar por una vía una vez. Y a partir de ahí, escribir todo lo que te pase por la cabeza. Porque por cualquier idea, por fantástica que parezca, cabe en un cuento. A mí me parece tan importante animar a los niños a que lean, sino como animar a los padres a que cuenten cuentos, padres o abuelos, porque es fantástico el poder leer el cuento a un niño y que el niño te escuche. ¿Qué tal? Carolina, saluda. Hola. ¿Cómo sería la primera toma de contacto con ellos? Pues sobre todo me encantaría saber el nombre de esta niña tan preciosa. Me llamo Candela. ¿Y cuántos años tienes, Candela? ¿Y te gustan los cuentos? ¿Sí? ¿Te gusta que te cuenten cuentos? ¿Y te imaginas que tuvieras un cuento donde la protagonista fueras tú? ¿Quieres que te convierta en princesa? ¿Sí? ¿En la princesa Candela? Bueno, pues de eso se trata el trabajo de la tejedora de cuentos. Pues ella es Lola y bueno, pues es una madre y una tía y una madrina que un día me encargó un cuento muy especial. Bueno, Mara y yo nos hemos hecho bastante amigas a través de que tenemos niños pequeños y bueno, pues me gustó un poco las publicaciones que veía a través del Facebook, de lo que hacía también, y me informó ella de cómo lo hacía y surgió pues hacerle un cuento a mi hijado. Mi hijado se ha metido en el seminario, está estudiando para ser sacerdote y bueno, pues con toda la ilusión que eso conlleva para nuestra familia y para todo el entorno, pues se me ocurrió hacerle algo muy bonito y muy personal para él. Y nada, se lo pedí y nada, me pidió información sobre mi hijado, sobre Juan. Le di toda la información que una madrina le puede dar. Lo que no sabía lo pregunté y bueno, pues así surgió. Es muy reconfortante para mí habérselo pedido y el ver que las personas a las que se lo regalas, la ilusión con la que lo reciben, sea adulto o sea niño. Pues primero de sorpresa, porque no te esperas que te vayan a regalar un cuento personalizado, y una vez leído, la satisfacción de llantos, de risas, de cómo se te ha ocurrido y sí, muy bonito. Sí, eso me dicen, que lloran mucho. A mí lo que más me gusta es cuando un cliente o un protagonista recibe el cuento y días después te manda un mensaje, te escribe algo en el correo electrónico y te dice: he recibido un cuento de la tejedora de cuentos y muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Y que alguien se esfuerza y luego en escribir a la tejedora para contar eso, pues yo creo que es el mejor regalo, la verdad. Chicos, ¿sabéis qué? Vengo de la ciudad de Toledo y de tejer un cuento fantástico, pero ¿sabéis qué? Os lo contaré otro día. Ahora lo que vamos a hacer es dar las gracias, chicos, despedirnos de Juan Pedro y no os olvidéis de contactar con la mecedora. Gracias y hasta muy pronto. Gracias por contar la historia. Adiós, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Hasta luego, Mara. Adiós, chicos. Muchas gracias. Precioso el cuento que nos ha contado Mara, una historia sin duda muy emocionante y sobre todo es una maravilla todo lo que nos puede ayudar un cuento tan bien contado. Nosotros, al igual que Mara, también queremos contar historias, pero para eso necesitamos su ayuda. Ustedes tienen que llamarnos para que nosotros podamos tejer su historia. Les recuerdo el correo electrónico lamecedora@rtvfm.es o nuestro teléfono 900 120 170. Aquí les espero hasta el próximo programa. Adiós.